Nuestro siguiente invitado, ya tristemente desaparecido, es toda una leyenda en nuestro país. Hace años estuvo en nuestro programa y hoy queremos rendirle este homenaje de reconocimiento, gratitud y respeto con sus propias palabras. Se trata de Germán de Argumosa. Esta es parte de su biografía. Germán de Argumosa nació en Torrelavega, Cantabria, en el año 1921. Entre sus familiares y antepasados figuran juristas y médicos muy notables. Conoció el sufrimiento de la guerra civil al alistarse con 14 años como voluntario en el bando nacional, lo que no impidió su posterior enfrentamiento a Franco, que llegó a condenarle a muerte por dirigir contra él la toma de Torrelavega. Argumosa, acusado y procesado por delito contra la seguridad del Estado, compartió prisión con Enrique Tierno Galván, a quien le unió una muy profunda amistad por encima de sus diferencias filosóficas y políticas. Según Hans Bender, uno de los estudiosos más reconocidos del mundo, Germán de Argumosa es una de las primeras figuras de la parapsicología mundial. Argumosa se dio a conocer para el gran público por su vinculación con el caso de las teleplastias aparecidas en 1971 en Belmez de la Moraleda, el caso paranormal más importante de la historia. La investigación de Argumosa, galardonada con el premio de la Sociedad Suiza de Parapsicología en 1977, cuya entrega incluyó pronunciar una conferencia en la Universidad de Berna, concluyó en la autenticidad indudable de dichas teleplastias. El impulso que movió su actividad fue una profunda vocación filosófica, que incluía la seguridad de que los hechos paranormales no pueden ser ignorados cuando se persigue una completa interpretación del mundo y del hombre. Recibió invitaciones como filósofo de la Universidad Internacional de Maternach, Luxemburgo, y de la de Santiago de Chile, entre otras. Posteriormente fue reconocido como el filósofo que introdujo en España el estudio de la parapsicología y de los fenómenos paranormales, convirtiéndose en todo un maestro. Los próximos minutos los pasaremos a su lado y escucharemos algunas de sus psicofonías. Será muy interesante, no os lo perdáis. Don Germán de Argumosa, ¿cómo está usted? Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Contento de que estés de nuevo en el programa? Y yo de estar contigo. Te veo súper bien, el tiempo no pasa por ti. ¿Has hecho algún pacto? No me hagas preguntas comprometedoras. No me hagas preguntas comprometedoras. No me extrañaría nada. Germán es una de las personas que introdujo la parapsicología en nuestro país. ¿Desde cuándo llevas tú hablando de ello, Germán, de la parapsicología? Pues mira, la verdad es que si te digo todos los años que llevo en la parapsicología, se va a poder calcular perfectamente todos los años que tengo. Y son muchísimos. Bueno, pues para que tengas una idea. El primer libro que yo leí, no impuesto por profesores ni sugerido por los padres, es decir, un libro que a mí pues me llamó la atención sin que nadie me hablase de él, fue el Tratado de Metapsíquica de Risset, que tenía un hermano mío, 10 años mayor que yo, en su biblioteca. Y esa era mi lectura cuando tenía por 12 años. 12 años. Sí. Lo tenías guardado, supongo, para que no te lo vieran, ¿no? Justo. Sí, lo leía por las noches. Hasta que una noche estaba tan embebido en la lectura que mi madre me pescó infraganti y con el buen sentido me cogió el libro. Luego volví a hacerme con él, pero me costó mucho tiempo dar con el libro, sí. Germán, ¿y por qué ese interés tuyo por este tema cuando parece que no es tan serio, al menos como cuentan? Pues es muy curioso el origen, porque claro, no hay efecto sin causa. Es muy curioso el origen. Yo había venido oyendo
en mi casa, oyendo hablar de un antepasado mío, don Diego de Argumosa, por el que es la calle Argumosa de aquí de Madrid. Y don Diego fue una autoridad mundial en el campo de la medicina. Era catedrático de anatomía aquí en Madrid, en la Universidad Central. Pues yo oía comentar en mi casa que don Diego, a mediados del siglo pasado, operaba previa hipnosis. Y esto que parece muy moderno y muy reciente, muy nuevo, como es lo del parto sin dolor, ya lo hacía él. Sí, señor. Y lo hacía con hipnosis, con lo cual las señoras daban a luz cooperando con el médico en la medida en que el médico lo precisaba, porque era mediante hipnosis, que no es lo mismo con estas preparaciones actuales, que es sencillamente por el procedimiento de la sofrología, es decir, mediante la sofronización, que no se llega a la hipnosis, que se induce a la persona para que en un momento dado responda en la medida en que uno desee que responda, que el médico desea que responda, para que tenga el parto, pues, en fin, lo mejor posible y además, pues, con las menores molestias posibles. Bueno, pues yo oía hablar de este antepasado mío y claro, aquello me llamaba la atención. O sea que el fenómeno de la hipnosis, por el fenómeno de la hipnosis, que no es un fenómeno paranormal, yo entré en interés por la parapsicología. Porque independientemente de este antepasado mío, es que ya en mi familia, en mi tiempo, conocí a un tío médico que digo que le conocí porque realmente pues murió con muy pocos años, yo tenía muy pocos años, en fin, le recuerdo malamente. Otro no, murió mayor, otro hermano de mi padre, pero tío Roberto, que era como se llamaba este tío mío al que estoy aludiendo, hipnotizaba admirablemente. Y yo recuerdo, siendo pues muy niño, recuerdo oír cosas del tío Roberto. Y luego, ya siendo mayor, otro hermano de mi padre, tío José, también un médico, que me contaba lo que hacía mediante hipnosis. Por eso, estando yo en el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de aquí de Madrid, estando yo en ese departamento con Solas, el catedrático de Metafísica, muy amigo mío, una gran persona. Bueno, pues estando yo en el departamento, hablé a los alumnos, porque me venían de todas las facultades. Hablé a unos alumnos, la mayoría eran de medicina, de facultades de medicina, de la hipnosis. Y de la hipnosis como terapia. Pues bien, el entonces rector, no voy a dar el nombre, y en ausencia mía, cosa muy fea, dijo en un claustro, en una reunión de profesores, dijo que yo estaba introduciendo en la mente de los universitarios ideas mágicas. Esto es increíble. Esto es increíble. Si te parece, te corto un poco, vamos con esas ideas mágicas. Sí. Este es nuestro invitado, Germán de Argumosa, y esta noche con él, vamos a intentar meternos muchas ideas mágicas en la cabeza. Germán, yo quiero preguntarte, después de tantos años, metido en tantos berenjenales como has estado, casas encantadas, fantasmas, psicofonías de las cuales hablaremos después y escucharemos alguna, ¿cuál es el caso que más te ha impactado, los casos que más te han impactado? Enseguida voy a hablar de estos casos que me pides, pero antes, si me permites... ¿Cómo no? Voy a hacer un breve comentario
una cosa que has dicho en la introducción sobre si la parapsicología, yo prefiero decir parapsicobiofísica, ¿es o no es ciencia? Yo sé que tú sabes que es ciencia, pero claro, tú estás hablando desde opinión de la mayoría. Yo quiero decir que es ciencia, pero quiero decir que es ciencia no porque sencillamente yo piense que así es, después de los muchísimos años que vengo investigando fenómenos, conociendo fenómenos que han investigado otros en relación con los grandes de la parapsicobiofísica. Ahora se puede decir ya que es una ciencia, y es una ciencia rigurosa, desde que el año 69 la parapsicología entró por la puerta grande en la Asociación Norteamericana para el Avance de las Ciencias. Ya nadie puede decir que no es una ciencia. Porque esta asociación hila muy fino y solo mediante la seguridad, la convicción de que se trataba de una ciencia, dio entrada a la parapsicobiofísica en su seno. ¿En qué año me dijiste? 1969. 79. Sí. Perfecto. Aclarado, te lo pensaba preguntar al final, eso hicieron una ciencia. Aparte del año, por ejemplo, 53, que fue cuando se creó la cátedra de parapsicología en la Universidad de Utrecht, en donde estuvo hasta su muerte hace unos años un gran amigo mío, el célebre profesor Tanjaev, psicólogo y uno de los grandes parapsicólogos. Aparte de los departamentos que en distintas universidades tratan de la parapsicología, o como yo digo, de la parapsicofísica. Aparte también de la Universidad de Venezuela, en donde hay una facultad de parapsicología. Conocemos a uno de sus catedráticos. Que hay uno de ellos, precisamente, me parece que es ahora el que ha escrito una historia de la parapsicología, en donde me trata de una forma que no merezco. Sin duda es una ciencia la parapsicobiofísica, como tú dices. Vamos, si te parece, a los casos que más te han impactado. El primer caso que les voy a contar es muy breve, pero es interesantísimo. El primer caso me lo contó y después yo hablé con las personas que habían intervenido. Un fraternal amigo mío que me autorizó a dar su nombre. Alberto Vasalo de Montbert. Esta persona cultísima, que ha vivido siempre en el mundo de los libros, bibliófilo, entró a interesarse por las cuestiones parapsicológicas desde el más radical escepticismo hacia esos temas. Entre otras cosas, porque es una persona sumamente religiosa, católica. Y todos sabemos que dentro del catolicismo a estos fenómenos se les ha mirado siempre de reojo. Actualmente hay una cátedra de parapsicología en la Lateranense de Roma, que precisamente está en ella mi gran amigo Res, el profesor Res, sacerdote. Pero hasta hace poco tiempo la Iglesia miraba muy mal todos estos sucesos. Para ella, o era Dios quien estaba detrás cuando se daba en un contexto religioso y las manifestaciones se consideraban positivas, o era el diablo. No había término medio. Esto es muy importante, que señalemos esa faceta de la
personalidad de Alberto. Porque vemos hasta qué punto tuvo que hacerse después violencia para reconocer un hecho que ni era sobrenatural ni era diabólico, que no podía interpretarse en ninguno de esos dos contextos. Y ahora vamos al hecho. Se encontraba en el despacho de una librería que él tenía precisamente, creo que era en Gran Vía, en los sótanos, creo recordar que la tenía entonces. Era la librería y luego se ascendía por una escalera, primera planta, y allí tenía el despacho. En aquel despacho nos reuníamos con cierta frecuencia personas que teníamos como común denominador el entusiasmarnos con los libros, el querer cada día saber un poco más. Pues bien, él se había encontrado casualmente grabando música, le entusiasma la música, grabando música clásica, se había encontrado con unas extrañas voces que no estaban en el original. Y como ya sabía de esto por mí, se quedó muy impresionado y me lo comentó. A partir de ese momento, acudía a conferencias mías, leía todos los libros de parapsicología que podía, y un buen día, en una reunión con varios amigos en su despacho, no se le ocurre otra cosa ante el escepticismo de varios de los que allí estaban, desde ya la convicción de que había fenómenos paranormales auténticos, por lo que había él experimentado, no se le ocurre otra cosa que decirles, plantearles lo siguiente. Bueno, ¿y qué diríais vosotros si ahora pido a uno de mis empleados que suba un libro que vosotros, cualquiera de vosotros, señalaréis y hacemos aquí una psicofonía? Pidiendo que se nos diga cómo empieza la página 59 del libro que vayan a subir. Casi nada. Los que estuvieron allí me comentaron que todos en esa sesión estaban convencidos de que Alberto se había vuelto loco. Sencillamente. Bien, bajó uno de ellos, llamó a uno de los empleados y dijo: quiero que suba usted este libro. El libro era la novela Los que vivimos, que me la regalaron, yo lo tengo. Me lo regalaron después de esto. Bien. Pero antes de esto, hizo la siguiente introducción poniendo el magnetófono en marcha. Quiero que me digáis cómo empieza el libro que se va a subir de la librería en su página 59. Subieron ese libro y ese libro empieza, se calcula. Y es lo que había dicho la voz. Se calcula. Sí, señor. La respuesta en la cinta fue: se calcula. Cuando subieron el libro, cuando señaló este amigo suyo el libro, subieron el libro, le abrieron en la página 59, se calcula. Ese libro también le tengo yo. Esa primera historia que nos contaba Germán de se calcula, yo no sé si pedirte una explicación. ¿Explicación? No la hay. No la hay. Lo más honrado, cuando no hay una explicación, Sí, es decir, cuando no se conoce, lo más honrado es decir: no la hay. Hay una segunda historia también que quiero que me cuentes, que nos cuentes esta noche. Hay otra muy interesante, también relacionada con la psicofonía, que yo prefiero, en fin, en lugar de psicofonía, prefiero decir
parafonía, porque la psicofonía precisamente hace referencia a la psique y entonces ya prejuzga la naturaleza de la causa que opera. En cambio, parafonía está al margen de lo normal, es paranormal, pero no prejuzga, como el término psicofonía. Pues bien, otro amigo mío, este no escéptico, en fin, de entrada, sino interesado desde los comienzos, me pidió en una ocasión que hiciésemos conjuntamente una experiencia parafónica. Muy bien. Entonces a mí se me ocurrió lo siguiente. Iba a salir de viaje, tenía que marchar a Albacete. Y le dije, oye, mira, hoy es viernes. El domingo, a las 12 en punto, yo voy a volver el miércoles. El domingo a las 12 en punto de la noche, pon el magnetófono. En silencio, claro. Deja que corra la tinta en silencio. Y yo, a esa misma hora, voy a dejar también correr mi cinta. Y no te voy a decir qué voy a preguntar, qué voy a solicitar, porque no lo sé. Ni quiero saberlo. Lo que se me ocurre entonces. Bien. Llega el domingo, ya, le dije, y el lunes lo mismo, y el martes. El miércoles, como ya he dicho, regreso. Este amigo mío, la verdad es que cuando le propuse esta experiencia, se quedó un poco dubitativo y me dijo, pero tú crees que si tú no estás, vamos a lograr algo. Porque estaba convencido que la parafonía se producía cuando yo estaba, en fin, haciendo la experiencia. Pero a tantos kilómetros, unos 240 kilómetros, pues, en fin, dudaba muchísimo de que en su cinta se grabase algo. Y bueno, yo voy a hacer la experiencia. A ver qué ocurre. Oye, llega el domingo, a las 12, como siempre me autorizó a que diera su nombre, lo voy a repetir aquí. Pongo el magnetófono en marcha para grabar y digo, solicito de las voces desconocidas que no se grabe nada en el magnetófono de Diego de Dueñas. Esto el domingo, el lunes y el martes. Y yo me preguntaba, pero qué estupidez. ¿Pero por qué he pedido que no se grabe nada? Tenía que haber pedido que se grabara algo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué habré dicho yo esto? Bien, llego a Madrid, hablo con él, le pregunto, ¿qué? Y me dice, el domingo nada. Y el lunes tampoco. Y pensaba yo para mis eventos, claro, si las voces me han hecho caso, pues nada. Yo dije, no grabéis. Y lo que exactamente se grabó en su magnetófono es, no podemos grabar. Asombroso. Una explicación. Asombroso. Una explicación, Germán, antes de pasar a la segunda parte. ¿Eh? Una explicación. Son inteligentes esas, evidentemente deben de serlo, ¿no? Cuando contestan. Mira, todos estos fenómenos, en fin, en general, no solamente, estos fenómenos de efectos físicos, en todos ellos, evidentemente hay una causa. Pero en algunos de estos fenómenos, pensar en una causa que no sea trascendente es no explicar absolutamente nada. Es preferible callarse, sencillamente. Yeah. Porque una hipótesis que sea más difícil de aceptar que aquello que se pretende aceptar por la hipótesis, no sirve, no es útil, sencillamente. Entonces, ¿para qué? Sí, yo podía dar aquí hipótesis, pero resulta que las hipótesis que pudiera dar resultan mucho más, pero mucho más incomprensibles que el fenómeno, sencillamente.
Si te parece, seguimos adelante y tratamos de escuchar. Perdón, sí. Por supuesto que lo que digo de trascendente es también en hipótesis. Lo que sucede es que hay hipótesis que en fin, que se pueden manejar, porque pueden tener alguna explicación, y hay otras que sencillamente que no son útiles por lo que acabo de decir. Uh-huh. Nuestro invitado Germán lleva un montón de años recopilando estas voces parafonías. Creo que traéis una grabación. Sí. Yo no te digo nada. Escuchamos algunas. Bueno, pues vamos a poner alguno de estos. Espero que yo haga una aclaración. Yo cuando escuchaba estas parafonías en la radio me entraba un miedo tremendo. Si hay gente que se siente que es un poco sensible, que se vaya a otra emisora, que escuche otras cosas y que luego vuelva si quiere, porque hay veces que no se le ponen los pelos de punta. Sobre todo, en fin, al final, ya advertiré, porque siempre advierto. Hay una al final que esa es muy peligrosa de escuchar cuando la persona es un tanto hipersensible. Perfecto, pues vamos con esas psicofonías. Bueno, la primera que vamos a escuchar esta es también una pregunta. Hablo con Raudive. Es muy interesante porque se obtuvo esta grabación cuando unos amigos volvían con nosotros, con mi mujer y conmigo, de San Galen. Habíamos estado con el profesor Lester Maider, un físico, catedrático de física de esta disciplina en esa universidad, muy interesado por los fenómenos parafísicos. Pues bien, entre Berna y Lausanne, yo les dije a estos amigos nuestros si tenían inconveniente en que hiciésemos una experiencia, ellos encantados. Eran las 12 de la noche, y en una de las habitaciones pusimos en movimiento el magnetófono sin hacer ninguna pregunta. Y nos encontramos con el siguiente, la siguiente expresión en español. Hablo con Raudive, vamos a escucharla. Se ha escuchado 2 veces. En el original, no se repite. Yo lo repito porque hay dificultades, sobre todo cuando no se tiene el oído entrenado, hay dificultad para poder entender, no en todas, pero sí en la mayoría, estas introducciones paranormales. La siguiente es bastante clara y es una expresión como si la causa quisiera uno tentarle por la vanidad. La introducción dice así, la introducción paranormal. Dios te hace caso. Ahora vamos a escuchar una voz que quienes se consideren un tanto sensibles no deben de prestarle atención, deben de taparse los oídos. Es una voz femenina que en un tono realmente angustioso exclama: tengo miedo. A continuación yo pregunto, ¿quién tiene miedo? Y hay una respuesta impersonal. Contestando, fui yo. Seguidamente, una expresión muy divertida. Es una voz femenina, muy joven. Esta se grabó en el Palacio Linares y que en un tono muy adecuado para lo que está pidiendo. Está hablando
en la intimidad de dos, pues en ese tono, escuchen, porque se entiende bien, pero es una expresión muy baja. Obtenida en el Palacio de Linares, esa voz dice: quítame la falda. Y también en dicho palacio, con 4 amigos míos, uno de ellos, todos llevábamos un magnetófono, uno de ellos me pidió hacer una parafonía, una psicofonía. Pusimos en movimiento los aparatos y ese que me lo había pedido también me dijo que hiciese yo la pregunta. Y yo le contesté que prefería que la hiciese él. La pregunta que formuló fue la siguiente: ¿hay algo realmente importante en estos momentos que nos podáis contar? Esto ocurría un mes antes de la Guerra del Golfo. Pues bien, a los pocos minutos se había obtenido esta grabación. ¿Qué mundo, Bagdad? Y a continuación, la guerra se avecina. Esto ocurrió un mes aproximadamente antes de ese conflicto. Vamos a escucharlo. La siguiente son unos cuantos segundos. La siguiente, por favor, esta sí que, si alguno de ustedes cree que puede quedar afectado por lo que vayan a escuchar, por favor, no escuchen. Se obtuvo en fecha reciente, hace muy pocos años. Son, pues, nada, no llega, lo que yo traigo, no llega, creo que a un minuto, o todo lo más posible a un minuto, de 10 minutos ininterrumpidos de una grabación que es para mí lo más importante que he obtenido. 10 minutos seguidos. Primero por la duración, por el número de diferentes voces que intervienen como en unas discusiones tremendas, por la diversidad de ruidos que se dan y porque hubo una noticia de muerte de uno de los presidentes que se cumplió. A los 20 días se hizo otra grabación, también en el mismo sitio, y fueron 20 minutos de grabación, salvo 2 o 3 a mitad de la misma, que están en blancos. Están en blanco. Y en donde también hubo cosas importantísimas. Lo que yo les voy a poner ahora no es una voz que dice te mataré, ya te tengo, y da el nombre de uno de los presentes que murió, porque no se puede poner. Simplemente lo que van a oír ya es suficiente. Y por favor, repito, quienes tengan la más pequeña sospecha de que puede esta grabación afectarles, que no la escuchen. Vamos a ver. Antes, vean, presten atención, los que puedan escucharla, presten atención para ver si oyen esta voz que se repite en los 10 minutos. Y aquí sale, me parece que son 3 veces. Dice agua, agua. Más adelante, que ya no se escucha en este tiempo, que vamos a poner ahora, más adelante se oye agua, agua, me ahogo, me ahogo. La persona que murió ahogándose y pidiendo agua. ¿De verdad? Hay 12 testigos, ¿eh? Hay un acta firmada por los 12 testigos. Y todas las personas muy cualificadas, ¿eh? Muy cualificadas. Bien, vamos a escucharlo.
Oye, varias voces, yo no he sido capaz de reconocer lo que decían, Germán. Es muy difícil. Es difícil. Yo tengo recogido algunas de las cosas que dicen, pero es muy difícil. Son realmente unas voces, además son varias voces que se interfieren, que se montan unas sobre otras, como si quisieran taparse, unas tapar a otras, en fin. Pero lo importante es, en esta pequeña muestra, en los 10 minutos, claro, no hay tiempo para que yo ahora, en lo que nos queda de minutos, pues no hay tiempo para decir todo lo que se puede decir de esta grabación. Lo que sí creo que tú habrás entendido es en un tono de angustia que apenas se puede pronunciar. La causa que está operando es agua. Más dramáticamente. Y en lo que sigue, que no he puesto, se repite varias veces agua, me ahogo, agua, me ahogo. Y esa persona dices que murió ahogada. Hay esa otra voz que he dicho antes, de una voz femenina, que en un tono terrible, amenazante pero terrible, empieza diciendo, ya te tengo, y menciona a uno de los presentes. Pero en ese tono, Yeah. Vamos, en un tono peor, todavía peor. Ya te tengo. Y a continuación se oye, te mataré, te mataré, te mataré. 3 veces. ¿Dónde se hizo esa psicofonía, Germán? Si se puede En preguntar. los afueras de Madrid. No No puedes decir nada más. No puedo decir más. ¿Y había 7 personas, dices? ¿O cuántas seréis? 12. 12 personas. 12 en esta grabación y me parece que 11 o 12 en la que se hizo a los 22 días. Que salieron de... Bueno, afortunadamente, en fin, la persona en cuestión no supo, porque precisamente para evitar, y no obstante, con motivo de esta grabación, ha habido de los presentes, concretamente hubo una persona que tuvo que someterse a una cura de sueño. Porque estuvo una serie de noches sin poder dormir, cuando dormía eran unas pesadillas espantosas, en fin, y tuvo que tener tratamiento psiquiátrico.